Lexia nos dedicamos más a la parte cualitativa, que ahora profundizaré porque hay mucho que hablar sobre el tema de la autopercepción. Más allá de las clasificaciones que son muy útiles y pertinentes de cómo se clasifica desde una perspectiva económica o desde la OSD, etcétera, es cómo nos vemos nosotros como sociedad y cómo nos señalamos. Entonces, este punto de que entre 75 y 80% de los mexicanos nos vemos como clase media, es porque nosotros, por ejemplo, desde el 2006, que estudiamos la propuesta de entonces candidato López Obrador del primero los pobres, contra una continuidad que se pensaba el proyecto de Fox con Felipe Calderón, había de alguna manera un México que empata, un México que por un lado busca, y esta es una de las variables que hemos seguido estudiando todo el tiempo, un México que busca vivir con poco y estar tranquilo, y un México que busca crecer, desarrollarse y ser potencia mundial. Es un México que está de alguna manera dividido entre dos. Otro de los puntos fundamentales para entender la autopercepción de clase media es que si tú a cualquier persona le dices que es un pobre es quien no tiene para comer, ¿no? Eso es ser pobre, eso es estar en estas carencias, en el sufrimiento cotidiano del día a día. Y hay muchas personas que desde una perspectiva europea o de otras sociedades más avanzadas económicamente clasificarían perfectamente como pobres, pero la autopercepción es yo no soy pobre. Entonces, por eso tenemos ese 75-80% de la población mexicana que se asume y se percibe como clase media. Esta discusión que detonó el presidente López Obrador es fundamental. Más allá de la anécdota y más allá de los dichos y todo lo demás que es muy polémico, si nos vamos al fondo de lo que se está discutiendo aquí, es realmente donde se pueden contrastar dos proyectos políticos relevantes que han venido jugando en la historia de nuestro país. Un México que busca estar tranquilo, conformarse, no crecer, vivir hacia el interior, y va a esta especie como de utopía hacia atrás, de un regreso al rancho grande, donde todos éramos buenos, tranquilos, conservadores, y nos llevábamos bien entre todos, y entre todos salíamos, hacíamos una vida alegre y feliz, sencilla, austera y pobre. Y el otro México, que es el México que busca crecer, desarrollarse, educar. Nada es más simbólico para una familia mexicana que uno de sus hijos se gradúe, que obtenga un título universitario. En 1960, solo el 1% de la población tenía un título universitario. Por eso es tan importante la experiencia, la expectativa que se tiene sobre la educación, porque se ve a la educación como el principal. Ya contaba Sergio en su anécdota personal, en su biografía, cómo a partir de tener acceso a determinada educación, pues se da la movilidad social. Este tema que pone el presidente López Obrador es fundamental, porque él no tiene un proyecto de desarrollo económico, no tiene un proyecto de crecimiento. Su acto fundacional de inicio de su gobierno es la cancelación de ese símbolo de la modernidad económica que era el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, todo lo que suene a progreso grande, inversiones importantes, energías limpias, modernidad, inversión, atracción de capital extranjero, mucho de lo que ha sucedido con la reforma energética, que es detener la inversión y tratar de construirlo todo, es una forma de ver un país que se quiere ver sencillo, tranquilo y viviendo hacia el interior. Pero hay otro país, que es el país que nos marca la migración. Los migrantes no van a esos países, a esos lugares de nuestra república donde se vive sencillo y se consume un maíz y se vive tranquilamente, austero y pobre y bueno, sino que se van a Estados Unidos. Y se van a Estados Unidos y cada vez más, e inclusive en los nuevos números, lamentablemente esta migración ha crecido porque hay una búsqueda de salir adelante. Entonces, algo que define fundamentalmente a la clase media es la aspiración de mejorar, la aspiración de salir adelante, de tener unas condiciones de vida mejores que las que tuvieron, las que nos dieron nuestros padres. Entonces, sí es importante esta discusión, más allá de la anécdota, porque nos habla de un país que no, el presidente López Obrador no aspira
a un país con crecimiento económico, con desarrollo y donde la gente tenga sueños individuales. Lo que preguntabas ahorita, Berta, es bien importante entender que el mexicano es profundamente individualista. Estos estudios se llamaban el liberal salvaje y más allá de lo que es cierto en términos de Adam Smith y de la búsqueda del interés económico y cómo cada quien en la búsqueda del interés personal puede construir un interés, puede sumar al interés colectivo. El hecho es que lo que hemos estudiado en Lexia mucho es que lo que define al mexicano es la verdadera ley, es la de José Alfredo Jiménez. Con dinero o sin dinero, es decir, no importa en qué clase social esté, mi palabra es la ley y es lo que yo hago. Y entonces por eso se habló de este estudio como el liberal salvaje, porque tiene todos estos principios de defensa a ultranza de la libertad individual, pero sin embargo se hace pisando muchísimos otros derechos, ¿no? Que esa es la parte del salvajismo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos países, un país que votó, y que esto va a ser interesante para que lo veamos en los análisis que se muestran en Data Cívica o en otros lugares, que es que esa clase media baja, esas personas que ya salieron de la precariedad económica, que ya no están preocupados por qué van a comer en la noche, pero que sí siguen teniendo carencias en la educación, están afectados por la inseguridad, tienen una educación chafa, tienen acceso a servicios de salud bastante limitados. Sin embargo, ya van creando unos horizontes positivos. Esa gente es la que define las elecciones en nuestro país. Esas personas fueron las que nosotros, cuando vimos que en el Estado de México votó el corredor azul de la zona conurbada de la Ciudad de México por la maestra Delfina, era un preludio claro y evidente de lo que del tsunami que nos iba a venir en 2018. Es un preludio interesante y relevante que esta parte de la Ciudad de México, que lamentablemente se ha caracterizado espantosamente y abonando a la polarización con estos mapas que parten a la ciudad en dos, pero si analizamos cómo se está moviendo, son precisamente esas clases medias las que pueden dar la vuelta hacia un proyecto político que sí crea en la inversión, que sí crea en la modernidad económica, que sí crea que México tiene un rol y un espacio en el mundo y puede ser muy importante. Por eso le dolió tanto al presidente López Obrador, por eso lo detectó con tal claridad, porque ese segmento de la población que es caricaturizarlo como aquellos que tienen licenciatura, muchas de estas personas no tienen licenciatura, la mayoría tienen a nivel de preparatoria o a veces hasta solo secundaria. Estas personas que están diciendo no, o sea, yo quería acabar con la corrupción, yo estoy de acuerdo en que el Estado dé dinero a la gente y algo que hemos estudiado muy importante, creo que quisiera compartirlo con ustedes, es se valora totalmente distinto la pensión a adultos mayores, que se percibe como un acto de justicia de personas que han vivido toda una vida de trabajo y que al final pueden tener una vejez digna. Y ese es un gran acto de política pública que se le reconoce profundamente al presidente, contra otros actos que no se perciben positivamente, como es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se frasea de la siguiente manera: les regala el dinero a gente que no se lo merece y ni siquiera se les piden sus calificaciones, ¿no? Entonces, sí hay un concepto que en la sociedad, que no está percibiendo con tal claridad el presidente López Obrador, que suele leer muy bien a la sociedad mexicana, que es el tema de lo justo en lo que se toman las decisiones económicas. Entonces, para cerrar esta parte del comentario, y es muy importante, el mexicano la gran mayoría de las personas son individualistas, tienen aspiraciones, no confían en que el gobierno va a darles el resultado, que hagan algo un poquito y que regalen dinero, bienvenidos, pero yo soy responsable de lo que yo voy a hacer. Mi patria es mi familia, es decir, lo que pase con mi familia es lo que define mi patria, no intereses superiores como la comunidad o el Estado. Y entonces, ese México no está viendo en las propuestas del presidente López Obrador mucho interés. Y acuérdense que la Ciudad de México es de alguna manera, y la zona conurbada es la vanguardia del país. Esta votación no se reflejó en los estados, donde a Morena le fue muy bien,
pero sí prefigura que hay un México que sí tiene aspiraciones, que sí no se quiere conformar con quedarse en la pobreza y que le encantaría ser definido como clase media, no como algo negativo, sino como un logro histórico de su familia, y que estaríamos muy felices si México fuera un país de clase media.